Esto es Querido Ensayo, soy Cristian Wagner Valdivia. Imaginemos por un segundo estar en alta mar, a mediados del siglo XVIII. Es de noche y un capitán mira las estrellas intentando averiguar dónde está su barco. Puede calcular la latitud observando la posición del Sol o la estrella polar, pero la longitud, es decir, cuánto ha avanzado hacia el este u oeste, sigue siendo un misterio inquietante. En 1707, esa incertidumbre causó un desastre. Una flota británica calculó mal su posición y encalló cerca de las islas Scilly, perdiendo 4 navíos y cientos de vidas. Determinados a evitar más tragedias, las autoridades ofrecieron una recompensa enorme, 20.000 libras de la época, a quien resolviera el problema de la longitud. La clave, decían algunos, estaba en el tiempo. Si un reloj podía llevar a bordo la hora exacta del puerto de origen, compararla con la hora local, determinada por el Sol, revelaría la diferencia horaria y, por tanto, la longitud. Pero en aquel entonces ningún reloj resistía el vaivén y las condiciones de meses en el mar. Era un desafío gigante, una cuestión de tiempo y de vida o muerte. Entra en escena John Harrison, un humilde carpintero y relojero autodidacta inglés, decidido a domar el tiempo para salvar marineros. Harrison era un apasionado de los engranajes. De hecho, construyó su primer reloj de péndulo siendo apenas un joven veinteañero, tallando piezas de madera. Cuando supo del concurso, se propuso crear un cronómetro marino portátil y ultra preciso. Su meta, que incluso en medio de una tempestad en el Atlántico, un capitán pudiera saber la hora exacta de Greenwich y así calcular su posición. Harrison dedicó décadas a este sueño. En 1737 presentó su primer prototipo, llamado H1, un monstruo mecánico de unos 34 kilos que requería un cofre enorme para guardarlo. No era precisamente práctico, pero funcionaba mejor que cualquier cosa vista hasta entonces. Con cada versión, el H2, el H3, refinó mecanismos, inventó soluciones alucinantes como tiras bimetálicas que compensaban los cambios de temperatura y cojinetes especiales para reducir la fricción. Imaginemos a Harrison, ya entrado en años, limando engranajes a mano, noche tras noche, negado a rendirse. Finalmente, tras más de 40 años de trabajo tenaz, Harrison logró lo que parecía imposible. En 1760 presentó su H4, el H4, un cronómetro del tamaño de un gran reloj de bolsillo, mucho más manejable que sus predecesores. Este ingenioso reloj fue sometido a pruebas en viajes oceánicos y los resultados fueron sorprendentes. James Cook, el célebre explorador, llevó en su segundo viaje una copia del H4, conocida como K1, y quedó maravillado. Escribió que aquel reloj superó las expectativas, ha sido nuestro guía fiel a través de todos los cambios del clima. La capacidad de medir el tiempo con tanta exactitud revolucionó la navegación y aumentó enormemente la seguridad de los viajes largos por mar. Gracias al cronómetro de Harrison, los marinos ya podían cruzar el mundo sabiendo realmente dónde se encontraban. Aunque la burocracia le hizo difícil cobrar la recompensa completa, solo recibió parte del premio muchos años después, cuando ya era anciano, debido a celos y rivalidades políticas. La hazaña de Harrison había cambiado el curso de la historia marítima. Su legado nos demostró que dominar el tiempo podía resolver un problema secular y abrir paso a la era de la navegación moderna. Del océano pasamos ahora a tierra firme, donde unas décadas más tarde el tiempo presentaría otro desafío muy diferente. Estamos ahora en la estación de tren de Bundoran, Irlanda, en el año 1876. Un ingeniero canadiense llamado Sandford Fleming espera pacientemente el tren de las 5:35 con destino a Londonderry. El sol de la tarde aún calienta y Fleming, confiado, mira su reloj de bolsillo. Todo en orden.
la guía del ferrocarril dice 5:35, podríamos imaginar qué pensó. Pero para su sorpresa, el andén está silencioso y el tren brilla por su ausencia. Fleming frunce el ceño y busca al jefe de la estación. ¿Se retrasó el tren de las 5:35 a Londonderry?, podría haber preguntado. El encargado lo mira extrañado y le dice: señor, no hay trenes ahora. El tren a Londonderry salió a las 5:35 AM esta mañana. Imaginemos la cara de Fleming en ese momento. Había leído mal el horario debido a la anotación AM-PM y por esa confusión perdió el tren y también la conexión en ferry que tenía programada. Fleming se vio obligado a pasar la noche en aquella estación rural. Y frustrado, pero siendo un hombre de ideas, convirtió su contratiempo en inspiración. Esa noche de espera, Fleming reflexionó bajo la luz mortecina de las lámparas de la estación. Pensó en lo confuso que era que cada ciudad tuviera su propia hora local basada en el sol. Si en un país pequeño, como Irlanda, podría haber malentendidos, imaginemos en continentes enteros. A medida que los ferrocarriles se extendían, las diferencias horarias entre ciudades volvían locos a los viajeros y a los maquinistas. Fleming tomó una tiza y bosquejó en la pizarra de anuncios un mapa improvisado del mundo con líneas verticales. ¿Y si dividimos el globo en secciones iguales, cada una con un horario central? ¿Y si usamos un reloj de 24 horas en lugar del lío de AM y PM para evitar confusiones? Fleming ideó primero un concepto al que llamó tiempo cósmico. Un horario universal de 24 horas que no dependiera de ninguna localidad, acompañado de zonas horarias regionales para lo local. Su idea era que el mundo se dividiera en 24 usos horarios, cada uno abarcando 15 grados de longitud, con una hora de diferencia de uno a otro. Así, un tren de las 5:35 sería inequívoco, o de la mañana 05:35 o de la tarde 17:35. Y además, cada región ajustada a un reloj mundial común. Una idea radical para su tiempo, nunca mejor dicho. Fleming dedicó los años siguientes a promover este sistema. En 1879 presentó formalmente su propuesta en el Instituto Canadiense y poco a poco fue ganando apoyo entre científicos, ingenieros y gobiernos. El 18 de noviembre de 1883, los ferrocarriles de Estados Unidos y Canadá dieron el paso audaz de adoptar 5 zonas horarias estandarizadas en Norteamérica, alineando todos sus relojes internos. Al año siguiente, en 1884, se celebró en Washington, D.C., una conferencia internacional con representantes de más de 20 países para abordar la cuestión del tiempo mundial. Tras intensos debates, imaginemos diplomáticos discutiendo si el meridiano cero debía pasar por Greenwich, París o incluso Cádiz, se alcanzó un acuerdo histórico. El meridiano de Greenwich sería la referencia 0 grados de longitud y a partir de allí el mundo se dividiría oficialmente en 24 usos horarios. Nacía el tiempo universal coordinado, heredero de aquel tiempo cósmico soñado por Fleming, y los relojes de todo el planeta empezaron lentamente a sincronizarse. Gracias a esta estandarización, desapareció la confusión. El mediodía en Santiago de Chile ya no sería distinto del mediodía en Nueva York por capricho local, sino solo por uso horario. Podemos decir que después de Fleming, el tiempo dejó de ser una localidad y pasó a ser verdaderamente global. Hoy damos por sentado que podemos llamar por teléfono a otro continente sabiendo la diferencia de horas exacta, o ver un evento en vivo desde la otra punta del mundo. Y es en gran parte porque a un señor se le escapó un tren en 1876 y decidió que nunca más nadie debería perder uno por culpa de la hora. Ya hemos visto cómo el tiempo puede ser un aliado para navegar océanos o sincronizar continentes, pero ¿qué pasa con nuestra experiencia interior del tiempo? ¿Cómo percibimos su paso cuando no tenemos relojes ni soles que nos guíen? Para la siguiente historia, viajemos a la profunda oscuridad de una cueva subterránea. El año es 1962 en los Alpes franceses.
Un joven geólogo y espeleólogo francés, Michel Siffre, de 23 años, se prepara para un experimento nunca antes hecho: vivir solo en absoluta oscuridad durante 2 meses, para estudiar cómo reaccionan su mente y su cuerpo al aislamiento temporal. Siffre desciende casi 40 metros bajo tierra hasta una caverna de hielo eterna, sin relojes, sin calendario, sin radio, ni siquiera luz solar que marque un amanecer o atardecer. Su, entre comillas, hogar temporal es hostil. Temperaturas bajo cero, 98% de humedad, goteos constantes de agua helada. Arma una pequeña carpa, tiene luz artificial mínima y alimentos enlatados. Antes de desconectar con el mundo exterior, acuerda una cosa con su equipo en la superficie: mantendrán contacto telefónico. Él llamará cada vez que despierte y cada vez antes de dormir, para que afuera registren sus ciclos de sueño y vigilia. Pero ojo, en ningún momento le revelarán la hora ni cuántos días lleva allí abajo. Todo indicio de tiempo externo queda prohibido. Los primeros días bajo tierra, Siffre lleva un diario meticuloso. Intenta mantener una rutina, explorar un poco, come cuando cree que le corresponde, leer, hacer mediciones científicas sencillas, hablar consigo mismo para no volverse loco. Al principio conserva cierta noción de cuánto tiempo ha pasado. Cuenta sus despertares, sus, entre comillas, días fisiológicos para estimar la fecha. Pero pronto su mente empieza a perder el compás. Sin la referencia del sol, sus ciclos se estiran y encogen. A veces permanece despierto lo que él estima son 15 horas, otras quizás 30. Su cuerpo, sin embargo, parece seguir un ritmo interno cercano a las 24 horas. Él, sin saberlo, suele dormir algo parecido a una noche y estar activo algo parecido a un día. Pero ese día personal poco a poco deja de coincidir con 24 horas reales. Siffre anota en la oscuridad: realmente no tengo idea del paso del tiempo, escribe en su cuaderno Una noche de insomnio. Imagina la escena: él, linterna en mano, rodeado de paredes negras, intentando adivinar si afuera será de día o de noche. Su único marco temporal se vuelve su propio cuerpo y pensamientos. En un momento de vulnerabilidad anota que el tiempo no se le hace lento, sino alarmantemente rápido. Los días subjetivos le vuelan porque no tiene puntos de referencia. Siffre llega incluso a alucinar luces después de tanto en la penumbra. El aislamiento completo está jugando con su percepción. Pasan las semanas, al menos las semanas reales, porque para Michel, abajo son solamente despertares y sueños encadenados. Hubo momentos duros, cayó en una depresión, tuvo que sobreponerse a la soledad cantando y bailando para sí mismo en esta oscuridad, luchando contra el deseo de abandonarlo todo. Pero aguantó. Un día, noche, quién sabe, su teléfono suena con la voz de sus colaboradores desde la superficie: Michel, es hora de salir. Han transcurrido 63 días bajo tierra. Siffre queda perplejo. Por sus cálculos, él pensaba que le faltaba todavía un mes más de experimento. Convencido, él estimaba que era alrededor del 20 de agosto, cuando en realidad era finales de septiembre. Había perdido la noción de unos 25 días completos. Su sensación del tiempo interior se había desfasado casi un mes respecto al calendario real. Cuando emergió de la caverna, la luz del sol le resultó deslumbrante. Para él, habían pasado algo así como 2 meses mentales, pero era consciente de que su mente lo había engañado profundamente sobre la duración real. Este experimento demostró 2 cosas fascinantes. Primero, lo mucho que dependemos de las pistas externas, el ciclo día-noche, las rutinas sociales, para situar nuestro cuándo. Y segundo, que aún a oscuras, nuestro organismo guarda un reloj biológico interno bastante regular.
De hecho, al analizar los registros, los científicos vieron que Michel mantenía un ciclo cercano a 24 horas en sus hábitos de dormir y despertar, aunque él hubiera perdido la cuenta. Siffre repitió estas experiencias más veces, incluso vivió 6 meses en una cueva de Texas en los años 70, ayudando a fundar el campo de la cronobiología, el estudio de los ritmos del cuerpo humano. Pero quizás su logro más importante fue mostrarnos cuán elástica y engañosa puede ser nuestra percepción del tiempo cuando estamos solos con nosotros mismos. El tiempo, sin sus habituales referencias, se convierte casi que en una ilusión personal. Hasta ahora hemos hablado del tiempo como algo que podemos medir con péndulos y cronómetros o sentir que perdemos en la oscuridad. Pero este viaje con el tiempo es distinto porque no va de maquinarias ni de experimentos científicos, sino de cómo concebimos el tiempo en nuestra mente colectiva, según nuestra cultura. Y para ello nos vamos a transportar a los Andes de Sudamérica, el altiplano donde vive el pueblo aymara. Allí descubriremos que el tiempo puede concebirse de una manera asombrosamente distinta a la que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. En la cultura aymara, tradicional de regiones de Bolivia, Perú y el norte de Chile, el futuro está detrás y el pasado está delante. Suena raro, prácticamente al revés de lo que decimos en español, donde miramos hacia el futuro y dejamos el pasado atrás. Pero para los aymaras, el pasado es algo visible, ya ocurrido, que tienen frente a sus ojos, mientras que el futuro desconocido se esconde a la espalda. Esta idea no es solo una metáfora poética, se refleja en su lengua y en sus gestos cotidianos. Por ejemplo, en aymara la palabra que usan para pasado es naira, que literalmente significa ojo o delante, ligado a la visión. Y la palabra para futuro es quipa, que significa detrás o la espalda. Si un hablante aymara quiere decir el año pasado, dirá naira mara, que traducido, palabra por palabra, sería el año de adelante. Y si habla del próximo año, posiblemente hará un gesto señalando con el pulgar por encima de su hombro hacia atrás, como quien indica algo que no puede ver. Imaginen la sorpresa de los lingüistas cuando comprendieron esta inversión conceptual. Este hallazgo fue estudiado a fondo por académicos como Rafael Núñez e Yves Switzer a principios de los 2000 y resultó ser el primer caso documentado de una cultura que invierte por completo la orientación temporal dominante en prácticamente todas las demás sociedades conocidas. Núñez, un científico cognitivo, comentaba que hasta entonces se creía casi un universal cognitivo que los humanos vieran el futuro al frente y el pasado atrás. Pero los aymaras rompieron el esquema. ¿Por qué ven así el tiempo? Una forma de entenderlo es esta. Lo que ya pasó, el pasado, está a la vista. Uno lo tiene delante porque ya ocurrió y se conoce. Mientras que el porvenir, el futuro, no se ve. Está oculto detrás de uno, literalmente fuera de la vista, porque nadie sabe qué traerá. En su cosmovisión, no tiene mucho sentido anticipar el futuro. De hecho, hay estudios que señalan que tradicionalmente los aymaras casi no hablaban del futuro porque para ellos aún no existe hasta que se convierte en presente. Viven enfocados en cada día que amanece, el presente, que al instante se vuelve pasado, y confían en que el ciclo de la vida, el sol, la Pachamama, seguirá su curso sin necesidad de que ellos proyecten su mente hacia adelante. Esta concepción milenaria se mantiene en sus comunidades actuales y ha intrigado tanto a antropólogos como a lingüistas y psicólogos. Y nos obliga a reflexionar. ¿Hasta qué punto nuestra idea de tiempo es cultural? Si para un aymara el pasado está delante y el futuro detrás, significa que algo tan fundamental como orientar temporalmente nuestra vida depende de la perspectiva que heredamos de nuestros antepasados. Este episodio de Querido Ensayo fue escrito y producido por mí, Cristian Wagner Valdivia. La música es de Blue Dot Sessions y Envato.